Buenos días a todos, bienvenidos al seminario web de conceptos de dimensionamiento para productos aplicados en condiciones de alta temperatura y o altitud. Mi nombre es Artur Carla y es un gran placer estar aquí con todos ustedes hoy. En primer lugar, entendamos un poco más sobre los conceptos básicos relacionados cuando hablamos de factor de reducción, temperatura y altitud. Factor de reducción o desclasificación es el funcionamiento de un dispositivo a menos de su capacidad de máxima nominal para prolongar su vida útil. O también es reducir la capacidad nominal de algo, como un equipo eléctrico o mecánico, debido a la pérdida de eficiencia causada por el desgaste. Los factores más habituales en el segmento electroelectrónico industrial para la reducción de potencia son las aplicaciones en altas temperaturas y altitud. Hablemos un poco sobre el calor, temperatura y los posibles riesgos. Temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de una sustancia. Y calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro como resultado de una diferencia de temperatura. Si se juntan dos cuerpos a diferentes temperaturas, la energía se transfiere, es decir, el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío. Hay tres formas de transferencia de calor: conducción, convección o radiación. Un ejemplo muy común de cambio de calor presente en la vida de casi todos son los radiadores para motores de autos, que utilizan un refrigerante que circula por el motor, quitando calor del motor y consecuentemente calentando el refrigerante, que al salir de la zona caliente del motor intercambia calor con el aire, que vuelve a dejar el fluido a una temperatura más baja que la del motor, reiniciando así el ciclo. ¿Cuáles son los problemas y riesgos que las temperaturas altas pueden causar? Alterar las propiedades químicas y físicas de los componentes en equipos y máquinas. Conduce a averías del equipo y reemplazo constante, pérdida de productividad, dañar el equipo de forma permanente. Para comprender mejor lo peligro que es trabajar por encima de la temperatura, un aumento de 8 a 10 grados por encima del límite de la clase térmica de la temperatura de aislamiento del motor puede reducir la vida útil del devanado por la mitad, sin mencionar los otros problemas que sucederán antes, como el desgaste de los cojinetes, los sellos, el reemplazo constante de grasa y otras partes. Hay muchas regiones del mundo con ubicaciones de instalación que se ven afectadas por las altas temperaturas, por encima de los 40 grados. Pero no solo en el lugar de instalación es el responsable de la temperatura. Muchas veces el tipo de industria, como una fundición, a través de su proceso de trabajo normal, genera ambientes con una temperatura elevada. Terminamos aquí con calor y temperatura. Ahora hablemos de altitud. El aumento de elevación en relación con el nivel del mar crea un entorno enrarecido. ¿Qué significa? Una atmósfera tenue con baja presión atmosférica y con poca concentración y variedad de gases. Vea en la imagen que cuando más grande es la altitud, menos moléculas de aire están presentes. Cuanto más grande es la altitud, menor será la concentración de gas y, por lo tanto, más lento será el proceso de intercambio de calor. Vea este ejemplo. Tenemos equipos trabajando en un lugar cuya altitud de instalación es al nivel del mar. Todo equipo en funcionamiento genera calor, mostrado aquí en la imagen por las partículas rojas. Durante el proceso, este calor es enviado al ambiente, refrescando el equipo. Sin embargo, veamos qué pasa con los equipos instalados a gran altura. Vemos que normalmente se generan partículas de calor, pero el problema ahora
se da en el intercambio de calor, ya que el ambiente tiene menos partículas de gas capaces de recibir este calor, dificultando el intercambio y consecuentemente elevando la temperatura del equipo. Pero este no es el único problema al que se enfrentan los equipos instalados en lugares altos. A medida que aumentamos la altitud, disminuye la resistencia dieléctrica. Esta condición se detalla a través de la ley de Paschen, que es una ecuación que proporciona el voltaje de ruptura, es decir, el voltaje necesario para iniciar una descarga o arco eléctrico. Por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado en el dimensionamiento de los productos eléctricos. Problemas y riesgos. Las altas altitudes pueden disminuir el intercambio de calor entre el equipo y el medio ambiente. Conducen a todos los problemas y riesgos relacionados con las altas temperaturas, fallas, averías y cortocircuito de componentes que pueden provocar incendios peligrosos y daños. Es común encontrar empresas mineras instaladas en altitudes superiores a los 3.000 metros. Como ejemplo, tenemos la minería realizada en los Andes para la extracción de minerales como cobre, plata, oro, plomo y hierro. Ahora que conocemos los conceptos básicos y los riesgos relacionados, ¿cómo evitar problemas relacionados con la altitud y la temperatura? La respuesta es aplicando el factor de reducción de desclasificación. Empecemos por los variadores de velocidad. Como reglas generales, altitud de 0 a 1000 metros sin necesidad de desclasificación. Si se supera este valor, la corrección se realiza recalculando la corriente nominal con 1% para cada 100 metros por encima de 1000. Para temperatura, contamos con inversores que operan de 40 a 50 grados sin necesidad de desclasificación, pero todos los modelos pueden operar hasta 60 grados, aplicando una desclasificación de 2% de la corriente nominal por cada 1 grado por encima de la temperatura nominal. Los inversores WEG cuentan con gestión térmica inteligente, con monitoreo de las temperaturas del disipador y del aire interno en las tarjetas electrónicas, brindando protección total a los IGBTs. El ventilador del disipador de calor se enciende y apaga automáticamente, dependiendo de la temperatura de los módulos de potencia. Hagamos junto un ejemplo. Dimensionar un variador CFW11 para un motor WEG 4 polos de 43 amperios instalado en una red de 440 voltios a 4000 metros de altitud. Considere una aplicación normal DUT. Primero, calculemos qué altitud debemos considerar para el cálculo de la desclasificación, lo cual se hace de la siguiente forma. La altitud de instalación menos la altitud máxima sin necesidad de desclasificación. Así que 4000 metros menos 1000 metros. El resultado de esta cuenta es la altitud que debemos considerar para la desclasificación, 3000 metros. Como ya se presentó, debemos desclasificar el producto con 1% para cada 100 metros por encima de la altitud nominal. Por lo tanto, 3000 dividido por 100, obtenemos el valor de 30% de desclasificación para el variador que se instalará en esta condición. Eh, Ahora vamos a elegir un variador para esta aplicación. Normalmente el variador elegido sería un CFW11 con una corriente nominal de 58 amperios. Pero al reducir la capacidad nominal de este producto, encontramos que el nuevo valor de corriente nominal que este producto proporcionará es 40.95 amperios. En otras palabras, no será suficiente para satisfacer la necesidad del motor. Luego, elegiremos un drive más grande, un CFW11
de 70 amperios de corriente nominal. Por lo tanto, 70 amperios menos 30% es igual a 49 amperios, que es suficiente para satisfacer la necesidad del motor eléctrico. Hagamos un ejemplo más. Asegúrese que un variador CFW11 conectado a un motor WEG 4 polos de 43 amperios instalado en un ambiente a 55 grados puede trabajar de forma segura. Considere una aplicación normal DASI. Primero necesitamos averiguar la temperatura nominal de este inversor. Esta información se puede encontrar en el catálogo del producto. Luego, descubrimos que un variador CFW110058 tiene una temperatura nominal de trabajo de 50 grados. La temperatura del sitio de instalación es de 55 grados. Para averiguar cuál es la temperatura de desclasificación, hacemos lo cálculo al disminuir la temperatura nominal de la temperatura de instalación. El resultado son 5 grados de desclasificación. La desclasificación de un variador es de 2% por cada grado por encima del límite. Multiplique 5 por 2, 10% es el valor que se tomará de la corriente nominal del variador. Sabiendo que la corriente nominal del CFW11 es de 58 amperios, la corriente desclasificada es de 58 menos 10%, que es de aproximadamente 52 amperios. Por lo tanto, este variador es capaz de hacer funcionar el motor en un entorno de 55 grados. Veamos otro ejemplo de variadores. Dimensionar un variador CFW11 para un motor WEG 4 polos de 43 amperios instalado en una red de 440 voltios en un ambiente a 55 grados y a 4.000 metros de altitud. Considere una aplicación normal DAT. Es importante señalar que en este ejemplo tenemos las dos condiciones de desclasificación, altitud y temperatura. Como ya hemos resuelto los ejemplos anteriores, sabemos que para esa altitud el factor de desclasificación es del 30% y el factor de desclasificación por temperatura es de 10%. La forma de calcular el factor de reducción cuando tenemos ambas condiciones se realiza multiplicando los factores, no la suma. El monto total de desclasificación es entonces 1 multiplicado por 0.7, que es el factor de desclasificación de altitud, y multiplicado por 0.9, que es el factor de desclasificación de temperatura. El valor final es 0.63 o desclasificación de 37%. Para facilitar el proceso de cálculo con variables de temperatura y altitud, WEG ya ha preparado una tabla de instrucciones que trae los valores para varias combinaciones posibles. Pero otro punto importante no es solo acelerar el proceso de elección de un factor de desclasificación, sino darse cuenta de que hay puntos donde se pueden aplicar los variadores por encima de la altitud nominal, pero si la temperatura es baja, no es necesario ningún factor de desclasificación o un factor de desclasificación reducido. Por ejemplo, un variador aplicado a una altitud de 2.000 metros en un lugar cuya temperatura no supere los 35 grados no necesita ser desclasificado. Ahora, volviendo al ejemplo, usemos el factor de desclasificación para elegir el variador. Usando el factor de desclasificación, encontramos que es posible cumplir la aplicación con un inversor de 70 amperios. Hagamos un ejemplo final de inversores.
Dimensionar un variador CFW11 para un motor WEG 4 polos de 43 amperios, 440 voltios, instalado en un ambiente a 30 grados y 4.000 metros de altitud. Considere una aplicación normal DET. Si, para este ejemplo, aplicamos directamente la desclasificación de la altitud de 30%, sin tener en cuenta la temperatura relativamente baja, concluimos que sería necesario utilizar un inversor de 70 amperios. Pero mira qué interesante. Recuerda cuando dijiste que la tabla no solo se usa para acelerar el proceso de elección del multiplicador. Otra ventaja es cuando tenemos situaciones en que un factor de desclasificación puede compensar al otro. Date cuenta de que la baja temperatura ayuda a reducir la severidad del factor de desclasificación por altitud. En otras palabras, ya no necesitamos reducir el 30% del producto. Solo podemos reducir el 16% y aún sí cumplir con esta aplicación. Esto resultará en la venta de un producto más pequeño, en consecuencia más barato. Ahora hablemos de arrancadores suaves. Como regla general, para la altitud no se requiere desclasificación cuando se instala hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, pero se puede instalar hasta 4000 metros con desclasificación de la corriente nominal. En cuanto a la temperatura, todos nuestros arrancadores suaves fueron diseñados para funcionar normalmente en ambientes con temperaturas de hasta 55 grados. Solo para modelos con corriente nominal más grande o igual a 480 amperios, su temperatura de trabajo máxima sin factor de reducción es de 40 grados. Antes de hacer un ejemplo juntos, es importante saber que para el arrancador suave también es necesario saber clasificar el régimen de trabajo. Esta clasificación sigue un estándar internacional, AIEC EN 60947. A continuación se muestran dos ejemplos de regímenes de trabajo de arrancadores. En el ejemplo 1, ¿qué significan todas estas cifras? Bueno, 130A es la corriente nominal del arrancador, 130 amperios. AC 53A, es decir, un dispositivo sin bypass integrado. 4 es la corriente de arranque del motor, que es 4 veces la nominal. 30 es el tiempo de arranque en segundos. 50, ciclo de trabajo con 50% del tiempo encendido y 50% apagado. Y 6 arranques por hora. En el ejemplo 2, 130, la corriente nominal del arrancador. AC 53B significa un dispositivo con bypass integrado. Los arrancadores WEG SSW900 tienen bypass estándar en todos los modelos. Esto significa menos generación de calor y vida útil más grande de los tiristores. 3 es la corriente de arranque del motor, 3 veces la nominal. 30 es el tiempo de arranque en segundos. 330, tiempo en régimen nominal, ciclo de trabajo con 100% del tiempo encendido. Y 30 segundos más 330 es igual a 360, veces 10 igual 1 hora, o sea, 10 arranques por hora. Con los valores de tiempo de arranque y tiempo de trabajo, tenemos 10 arranques por hora. También es importante destacar que los arrancadores suaves tienen la posibilidad de trabajar dentro del delta, 6 cables. Esto es otro factor que influye en la desclasificación de estos productos. Esta tabla de desclasificación muestra los valores nuevos de corriente nominal para diversas aplicaciones en ambientes con 55 grados de temperatura en varios regímenes de trabajo que tienen 5 arranques por hora.
Hay varias otras tablas para diferentes regímenes de trabajo con diferentes cantidades de arranque e incluso sus variaciones para 6 cables. Todas estas tablas están disponibles en los catálogos de los arrancadores WEG. Para desclasificación con las dos variables, primero haga la desclasificación de temperatura de acuerdo con las tablas y luego use el multiplicador o porcentaje referido a la altitud. Ahora resolvamos un ejemplo juntos. Dimensionar un arrancador para un motor WEG 4 polos de 523 amperios, 440 voltios, instalado en un ambiente a 55 grados y 2000 metros de altitud. Considere una aplicación normal DET, con corriente de arranque de 3.5, 10 segundos de tiempo de arranque y 5 arranques por hora. Empezamos con un arrancador suave de 604 amperios. Como tenemos los valores de corriente de arranque y los arranques por hora, podemos usar la tabla para encontrar el valor de corriente nominal corregido, que es 529. Observe que tan cerca está ese valor de la corriente nominal del motor y todavía no tenemos aplicado el factor de desclasificación de altitud. Podemos suponer que este producto no cumplirá con nuestra aplicación con total seguridad. Empecemos el cálculo con otro producto más grande. Usaremos el 670 amperios. Utilizando la tabla para el cálculo con un producto más grande, al cruzar las informaciones del arrancador con las características de arranque, descubrimos que la nueva corriente nominal de este producto será de 590 amperios y no más de 670. Nuestra desclasificación de temperatura está hecha. Vayamos a la altitud ahora. Aquí usamos las mismas condiciones que los variadores 1% para cada 100 metros por encima de 1000 metros. Así debemos compensarlo con 10%. Y finalmente la corriente final que podemos aplicar en nuestro arrancador suave en las condiciones del ejemplo es 590 de la tabla de temperaturas menos el 10% de la altitud, resultando en 531 amperios. Eso es suficiente para satisfacer las necesidades del motor. Ahora comenzamos a hablar de los interruptores. Por norma general, nuestros interruptores funcionan hasta los 2000 metros sin necesidad de desclasificar. Por encima de esa altitud, debemos desclasificar su corriente y tensión. Ahora, para temperatura, podemos trabajar hasta 45 grados sin necesidad de desclasificación, pudiendo subir hasta 60 grados aplicando un factor de desclasificación en la corriente nominal. Un detalle importante es que los interruptores aplicados a bajas temperaturas muestran ganancias significativas en el valor de su corriente nominal. Incluso puede exceder su límite de trabajo. Por ejemplo, un interruptor de WB160, cuando se instala en un lugar con una temperatura de 25 grados, tiene su corriente nominal aumentada en un 10%. Tomemos un ejemplo juntos para comprender mejor los cambios que ocurren en las características de un interruptor. Dimensione los valores corregidos de un interruptor DWB160 aplicado en una red de 240 voltios, un ambiente con una temperatura 60 grados y una altitud de 3600 metros. Utilizando la información presentada en las diapositivas anteriores, sabemos que el factor de reducción o desclasificación para la altitud y la temperatura son respectivamente 0.93 y 0.91. Multiplicando estos factores para la corriente nominal del interruptor, encontramos el nuevo valor de la corriente nominal, que es aproximadamente 135 amperios. Ahora, para el cálculo del factor de reducción de tensión, usamos la tensión máxima de instalación de este producto
dividido por el factor referido a la altitud de instalación. Es decir, 800 multiplicado por 0.78 es igual a 604. Es decir, en estas condiciones de altitud y temperatura, este producto no puede instalarse en un sistema con una tensión eléctrica superior a 604 voltios. Ahora hablemos un poco sobre guardamotores, MPW. Como regla general, para todos los modelos, la desclasificación de altitud es de 0 a 2000 metros sin reducción y hasta 5000 metros con reducción de corriente y tensión. Para la temperatura, el límite de trabajo cambia según el modelo, siendo de 0 a 60 sin reducción para todos los modelos, pero los modelos MPW 12 hasta 80 pueden operar hasta 70 grados con reducción de 0.87. Para los relés de sobrecarga, su altitud de trabajo es de 0 a 2000 metros sin reducción y hasta 5000 metros con reducción de corriente y tensión. Y para temperatura, menos 20 hasta 60 grados sin reducción o hasta 80 grados aplicando reducción de la corriente. Relés de sobrecarga MPW, interruptores, así como cualquier otro producto que se pueda ajustar en un rango determinado, siempre debemos recordar que la desclasificación afecta a todo el rango de ajuste. Por lo tanto, por ejemplo, un relé que se puede ajustar para trabajar entre 15 y 23 amperios, cuando se aplica en una situación que se requiere desclasificación, digamos 75 grados, su nuevo rango de ajuste cambia de aproximadamente 12 a 18 amperios. Las reglas generales para los contactores WEG CWB son para aplicaciones en altitud de 0 a 3000 metros sin reducción y hasta 5000 metros con reducción de corriente y tensión. Y para temperatura, 0 a 55 grados sin reducción y hasta 75 grados de temperatura aplicando reducción de la corriente. Los contactores WEG ya son conocidos por su robustez y tecnología, y estos factores son aún más visibles aquí. Mire que tan altos son los valores para iniciar la desclasificación, tanto por altitud como por temperatura. Es importante saber que los valores de desclasificación de contactores varían de acuerdo con el número de operaciones por hora. Los valores presentados en esta diapositiva son para 15 operaciones por hora. Resolvamos juntos un ejemplo que incluye la aplicación de contactores junto con guardamotores. Asegúrate de que un arranque de un motor formado por un guardamotor MPW40 junto a un contactor CW40 ensamblado dentro de un tablero que se encuentra en un ambiente con una temperatura de 55 grados, está dimensionado correctamente para arrancar con seguridad un motor de 38 amperios, 440 voltios. La temperatura medida dentro del tablero es 60 grados. Es importante mencionar que es común que los tableros tengan una temperatura interior superior a la temperatura ambiente. Esta temperatura interna cambia para cada caso debido a las características constructivas, principalmente del termocambiador del tablero. Para este ejemplo, consideramos que la temperatura interna de este tablero es 5 grados más alta que la temperatura ambiente, es decir, los 60 grados. Vayamos al cálculo, empezando por el MPW. Este producto opera sin desclasificación hasta 60 grados, por lo que no hay necesidad de hacer ninguna reducción, pero para el contactor será necesario. El factor de desclasificación a 60 grados es 0.8, menos 20%. Por lo tanto, un contactor CW40, en la condición que se muestra, suministrará solo 32 amperios de corriente nominal.
La conclusión es que el guardamotor satisfará la necesidad normalmente, pero el CWB no satisfará la demanda, por lo que será necesario utilizar un modelo de capacidad más grande. Utilizando un CWB 50, solucionamos el problema. Para finalizar este seminario web, hablaremos un poco sobre los condensadores. Los condensadores para corrección del factor de potencia son clasificados en categorías de temperatura, especificados por un número seguido de una letra. El número representa la menor temperatura ambiente a la cual el condensador puede operar, y la letra representa el límite superior de los rangos de variación de temperatura. La categoría de temperatura de los condensadores WEG es -25 D. Esta clasificación sigue un estándar internacional, la IEC 60831. Es decir, los condensadores WEG se encuentran en el nivel más alto de clasificación de la norma, pudiendo trabajar en ambientes cuya temperatura varía de -25 grados a 55 grados. Un detalle importante es que a pesar de la temperatura máxima es de 55 grados, tenga en cuenta que la temperatura diaria promedio no puede exceder los 45 grados y el promedio anual no puede exceder los 35 grados. Para la aplicación de condensadores en altitudes elevadas, el proceso es un poco diferente. En lugar de calcular un factor de desclasificación para este producto, al aumentar la altitud de instalación, debemos disminuir la temperatura del ambiente en que están instalados los condensadores, que normalmente no es un gran problema, ya que cuando la altitud aumenta, la temperatura naturalmente disminuye. Este es el final de este webinar. Espero que hayan disfrutado y aprendido. Siempre es un placer tener este contacto con todos y que todos tengan un buen día. Hasta el próximo.